Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con la clase y en esta ocasión vamos a ver la sección 3 del capítulo 1, la ley de Coulomb. Y vamos a realizar algunos ejercicios. Ahí por el siglo XVIII, Charles Austin de Coulomb estudió mucho detalle las fuerzas de interacción entre partículas cargadas. Para eso, ¿verdad? Utilizó eh, una serie de instrumentos experimentales para determinar cuál era la fuerza con que dos partículas se atraían o se repelían, ¿verdad? Para esto Coulomb descubrió en el caso de cargas puntuales, o sea, objetos cargados pero muy pequeños, en comparación a una distancia r que los separaba. Si yo tenía dos partículas separadas por una distancia r, la fuerza eléctrica era proporcional a 1 entre r cuadrado. Esta es la proporcionalidad que él encontró de la fuerza eléctrica entre dos partículas, 1 entre r cuadrado. Quiere decir que cuando se duplica la distancia, la fuerza disminuye a un cuarto de su valor inicial, ¿verdad? Porque acá tenemos un r al cuadrado. Ahora, también él descubrió experimentalmente que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales también depende de otra cantidad. En este caso es la carga de un cuerpo, que le vamos a denotar con la letra Q minúscula o Q mayúscula. Para estudiar esta dependencia, Coulomb dividió una carga en dos partes iguales poniendo en contacto una pequeña esfera conductora con carga, con una esfera idéntica pero sin carga. Entonces, por simetría, la carga se compartía por igual entre las dos esferas. Entonces, para esto, ¿verdad? Él puso dos cargas o dos objetos cargados y estudió pues si esta fuerza dependía entonces de la carga que tenían estos objetos o no. Y bueno, él se dio cuenta que sí, que la fuerza que, que repelían o de, de repulsión o de atracción de estos objetos también depende de la carga. Entonces de esta manera descubrió que la fuerza, ¿verdad?, entre dos cargas puntuales, llamémosle Q1 y Q2, ejercían sobre la otra, una sobre la otra, eran proporcionales a cada carga y además eran proporcionales al producto de las cargas. Entonces, bajo ciertos métodos experimentales, Coulomb llegó a que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, cuantitativamente lo podemos ver en la ecuación 21.1, donde tenemos que la magnitud de la fuerza es igual a K, que K es una constante de proporcionalidad, y acá vamos a colocar entre valor absoluto la carga 1 por la carga 2 entre r cuadrado, o sea, la distancia al cuadrado que la separa, ¿verdad? Las direcciones de las fuerzas de las cargas, él determinó experimentalmente que siempre es una la dirección siempre va a depender pues de la magnitud que tengan de la magnitud que tengan las cargas, ya sean positivas o negativas. Y también se determinó que la fuerza siempre va a lo largo de la línea que une a las cargas. Por ejemplo, acá yo tengo la carga 1 positiva, tengo la carga 2 también positiva. Entonces acá yo
puedo ver que tengo dos cargas positivas del mismo signo, ¿verdad? Y acá tengo la distancia R. Ahora, como las cargas del mismo signo se repelen, entonces a la carga 1 yo voy a tener una fuerza en este sentido de la fuerza que le ejerce 2 sobre 1. O sea que esta es la fuerza que le ejerce esta carga 2 a la carga 1. Y también voy a tener en este otro sentido la fuerza que le ejerce 1 a la carga 2. Entonces, como pueden ver aquí, estas dos fuerzas a se van a ver en signos contrarios, ¿verdad? Va a estar denotada en signos en magnitudes contrarias, de la misma magnitud pero en dirección contraria, perdón, la misma magnitud pero en dirección contraria. Entonces estas cargas se repelen, cada vez se van a separar más porque las fuerzas van hacia afuera, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué pasa cuando tenemos una carga negativa y otra positiva? En este caso, como tienen signos contrarios, entonces las cargas, perdón, las cargas y las cargas de signo contrario se atraen. Entonces vamos a tener que la fuerza de 2 sobre 1 va a ir en este sentido y la fuerza de 1 sobre 2 va a ir en este sentido. Entonces ustedes pueden ver que las fuerzas se atraen, quiere decir que estas cargas cada vez van a estar más cerca, ¿verdad? Entonces de esta manera pues se pudo determinar cómo era el comportamiento de las fuerzas dependiendo pues de la distancia y dependiendo también de el signo de las cargas y también pues de qué tan cargada está cada una de estos objetos, ¿verdad? Ok, entonces continuando, vamos a ver entonces cuáles son esas constantes de proporcionalidad que aparece en la ecuación 21.1. Por ejemplo, las constantes eléctricas fundamentales. Ahora, la constante de proporcionalidad K que vimos anteriormente en la fórmula, pues depende del sistema de unidades en el que se emplea, ¿verdad? Esa constante de proporcionalidad normalmente se encuentran utilizando pues métodos experimentales, ¿verdad? Utilizando la experimentación. Entonces los científicos pueden llegar a qué valor tiene esa constante de proporcionalidad. Ahora, la constante del sistema internacional para la carga eléctrica se llama Coulomb. Y la constante K con unidades del sistema internacional es 8.988 por 10 a la 9 newton por metro entre Coulomb al cuadrado, ¿verdad? Esas constantes de proporcionalidad, como les había comentado anteriormente, es una constante que se calcula experimentalmente, ¿verdad? También podemos tener la constante K en términos de la velocidad de la luz. Entonces por acá tenemos que C minúscula es la velocidad de la luz. Entonces en términos de la velocidad de la luz tengo que K es 10 a la menos 7 newton por segundo al cuadrado entre Coulomb al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, en principio, experimentalmente se puede medir la fuerza eléctrica entre dos cargas iguales midiendo pues la distancia que separan esas cargas, que están separadas esas cargas, y utilizar la ley de Coulomb para poder determinar esa carga. Entonces también nosotros podemos escribir la ley de Coulomb de una forma alternativa. Podemos decir que esa constante K también es igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0, ¿verdad? Que este epsilon sub 0 es otra constante de proporcionalidad y también es una constante pues que se determina experimentalmente. Entonces
en términos de epsilon sub 0, podemos escribir la ley de Coulomb como 1 entre 4pi epsilon sub 0 carga 1 por carga 2 entre valor absoluto entre r al cuadrado. Y bueno, experimentalmente se ha encontrado que epsilon sub 0 es 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb entre newton por metro al cuadrado. También a veces es necesario pues escribir de una vez cuánto es el valor de 1 entre 4pi epsilon sub 0, que esto es igual acá prácticamente, ¿verdad? También tenemos que experimentalmente se ha encontrado cuál es el valor de la carga, ya sea para un electrón o un protón. Y bueno, el valor más preciso hasta el momento, o hasta cuando se escribió el libro, es igual a E igual a 1.60 etcétera por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿verdad? Este E se denota como la carga de un electrón o de un protón también, ¿verdad? Puede ser, solo que la carga del electrón es negativa, ¿verdad? Entonces sería negativo 1.60 por 10 a la menos 19, y la carga del protón sí sería 1.60 por 10 a la menos 19, ¿verdad? Porque la carga del protón es positiva y la carga del electrón es negativa. Ok, para terminar de esta sección, tenemos también lo que es la superposición de fuerza, ¿verdad? Hasta el momento hemos hablado de la ley de Coulomb, pero cuando tenemos dos cargas. Pero también experimentos han demostrado que también podemos estudiar la fuerza entre cargas también cuando tenemos n cantidad de cargas. Entonces la ley de Coulomb puede funcionar también cuando tenemos n cargas interactuando entre ellas, ¿verdad? Entonces a esta propiedad le vamos a llamar principio de superposición de fuerzas, y este principio se cumple para cualquier número de carga, ¿verdad? Bueno, la ley de Coulomb es una ley que se utiliza en el vacío, ¿verdad? No podemos estudiar la ley de Coulomb si tenemos, por ejemplo, un medio en el que existen otros átomos. Entonces, porque las cargas que nosotros vamos a tener ahí, pues van a interactuar con el medio, ¿verdad? Entonces nosotros, para utilizar esa ley de Coulomb, prácticamente tenemos que estudiarla en el vacío, ¿verdad? Donde no haya prácticamente materia cargada en medio de las cargas que nosotros vamos a estudiar. Bueno, entonces dicho esto, vamos a estudiar algunos ejercicios de esta sección acerca de la ley de Coulomb. Ok, un momento. Ok, para comenzar vamos a realizar el ejercicio 21.9, que dice así: se dan cargas eléctricas positivas a dos esferas pequeñas de plástico cuando están separadas una distancia de 15 centímetros. La fuerza de repulsión entre ellas tiene una magnitud de 0.220 newton. ¿Cuál es la carga en cada esfera? Si las dos cargas son iguales, inciso B, si una esfera tiene 4 veces la carga de la otra. Ok, entonces lo que tenemos acá es que tenemos dos pequeñas esferas, ¿verdad? Que están cargadas positivamente
y tenemos que estas esferas están separadas por una distancia r, y acá nos dice la distancia que es de 15 centímetros, y tenemos también la fuerza que es de 0.220 newton, o sea es la fuerza de repulsión que hay entre estas dos esferas, ¿verdad? Entonces la fuerza de repulsión en este caso sería de esta forma, ¿verdad? Ahora, lo que yo quiero encontrar entonces es la carga que tiene cada esfera, ¿verdad? En este caso tenemos que la carga de esta esferita es igual a la carga de esta esfera. Entonces vamos a utilizar la ley de Coulomb, que dice que fuerza es igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0, valor absoluto de la carga 1 por la carga 2. En nuestro caso, ¿verdad? La carga 1 es igual a la carga 2. A esta le vamos a colocar carga 1 y a esta le vamos a colocar la carga 2, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos, por ejemplo, la fuerza repulsiva que le ejerce 1 a 2. O sea, la fuerza que le ejerce la carga 1 a la carga 2. Y acá tenemos la fuerza que le ejerce 2 a la carga 1. Ahora, en nuestro caso, ¿verdad? Q1 y Q2 son iguales. Entonces, únicamente le voy a denotar como Q, que es la carga que tienen esta esfera, ¿verdad? Entonces, voy a despejar para la carga en este caso. Entonces, voy a tener aquí la carga al cuadrado. Todo lo que está en el denominador lo voy a mandar a multiplicar al lado izquierdo. Entonces, tendría la fuerza por 4pi epsilon sub 0 por r al cuadrado, igual a la carga al cuadrado, ¿verdad? Porque Q1 es igual a Q2, entonces tendría una carga al cuadrado. Entonces, ahora sacándole raíz a ambos lados, tendría entonces que la carga es igual a la raíz cuadrada de la fuerza por 4pi epsilon sub 0 por r, ¿verdad? R lo coloqué afuera de la raíz porque está al cuadrado, y dentro de la raíz pues se va a eliminar el cuadrado, entonces como que tenga r nada más. Entonces, ¿cuál sería la carga? Digo que r es igual a 15 centímetros. Convertido a metros sería 15 por 10 a la menos 2 metros. Por la raíz de la fuerza 0.220 newton por 4pi epsilon sub 0. El valor de epsilon sub 0 lo podemos encontrar en el libro y es de 8.854 por 10 a la menos 12 coulomb entre newton por metro al cuadrado. Entonces, eso nos da una carga de 7.74 por 10 a la menos 7 coulomb, ¿verdad? Entonces, esa sería la carga que deben de tener estas partículas de tal manera que sientan una fuerza de repulsión de 0.220 newton a 15 centímetros de separación, ¿verdad? Y con eso contestaría al inciso A. Ahora, el inciso B me dice que calcule de nuevo la carga de cada una si una esfera tiene 4 veces la carga de la otra. Entonces lo que yo coloqué entonces acá, voy a decir que Q1 tiene 4 veces la carga de Q2. Entonces esta ecuación que yo tengo acá, 21.2, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría de la siguiente manera. Yo lo único que hice acá fue reemplazar Q1 por 4 veces Q2, que lo tengo acá, multiplicado por Q2. Aquí está. Y pues esto lo mandé a multiplicar al lado izquierdo, como lo tengo acá. Entonces, de nuevo, despejando para Q2 tendría lo siguiente. Acá tendría Q2 al cuadrado, ¿verdad? Ahora tendría Q2 al cuadrado
Luego, esto que está por acá, lo tengo que mandar a dividir, ¿verdad? Este número que tengo por acá. Entonces, al final tendría que Q2 sería R, lo mismo que está acá, 15.0 por 10 a la menos 2 metros, multiplicado por la fuerza 0.120 newton por 4pi por epsilon sub 0, 8.854 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado entre newton por metro cuadrado, dividido entre 4, ¿verdad? Por este 4 que yo tengo por acá. Entonces me dice que la carga Q2 es de 3.71 por 10 a la menos 17 a la menos 7 coulomb. Ahora inmediatamente yo puedo calcular cuánto vale Q1, ¿verdad? Porque una vez que tengo Q2, yo sé que Q1 es 4 veces Q2. Entonces inmediatamente yo puedo calcular Q1, que es 4 veces Q2. 4 por 3.71 por 10 a la menos 17 coulomb. Entonces eso me da una carga de 1.48 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces ahora, ¿verdad? Para que las cargas sientan una fuerza de 0.120 newton a una distancia de 15 centímetros, Q2 debe ser de 3.71 por 10 a la menos 7 coulomb y Q1 debe ser 1.48 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿verdad? Y bueno, con esto terminaríamos el ejercicio 21.9. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Vale. Ok, gracias. Ok, continuando, vamos ahora a resolver el ejercicio 21.15, que dice así: tres cargas puntuales están en línea. La carga Q3 tiene una carga de 5.0 nanocoulomb, que esto es 5.0 por 10 a la menos 9 coulomb, y está en el origen. De una vez vamos a ir viendo aquí el esquema. Yo puse, por ejemplo, en x igual a 0 la carga Q3, la carga Q2 que tiene una carga negativa de 3 nanocoulomb se encuentra en x igual a 4. X igual a 4 centímetros, la carga Q2 que tiene una carga negativa. Lo voy a colocar aquí. Q3 que tiene una carga positiva. Y ahora tenemos que la carga Q1 está en x igual a 2 centímetros. Bueno, todavía no sé la carga, ¿verdad? Porque es lo que tengo que calcular. Entonces, en x igual a 2 centímetros está la carga Q1. Entonces, si se acuerdan lo que les dije al final de la sección, esto cumple el principio de superposición, porque yo puedo calcular la fuerza que le ejercen dos cargas a una tercera carga, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces me preguntan cuál es la magnitud y el signo de Q1 si la fuerza neta sobre Q3 es igual a 0. Ok, lo primero que podemos hacer es acá hacer un pequeño diagrama para saber cómo son las fuerzas que están interactuando. Por ejemplo, yo sé de los momentos, voy a borrar este signo que tiene acá Q3. Yo sé de los momentos que Q3 y Q2 tienen signos opuestos, ¿verdad? Entonces, por acá yo lo tengo que la
si tienen signos opuestos, Q3 y Q2, quiere decir que sienten una fuerza de atracción, ¿verdad? Entonces, por acá yo tengo la fuerza de 2 que le ejerce a 3, y por acá yo tengo la fuerza de 3 que le ejerce a 2. Entonces tengo una fuerza de atracción en este sentido, ¿verdad? Ahora, me dicen que la fuerza neta sobre Q3 es igual a 0. Ahora, si yo sé que Q2 está alando a la carga 3 hacia la derecha, entonces si la fuerza neta sobre Q3 es igual a 0, la única alternativa que tengo yo es que Q1 sea negativa. ¿Por qué? Porque yo necesito darle una fuerza en el sentido contrario a Q3 para que la fuerza neta sobre Q3 sea igual a 0. Porque si yo tengo otra fuerza hacia este lado, entonces si tengo esta fuerza hacia la derecha y esta otra fuerza también hacia la derecha, entonces la fuerza neta sobre Q3 ya no sería igual a 0, porque podría alar la carga Q3 hacia la derecha. Entonces la única alternativa para que Q3 experimente una fuerza neta igual a 0 es que Q1 tenga una carga negativa, para que yo pueda dibujar la fuerza de esta forma, una fuerza de repulsión, ¿verdad? Porque Q3 tiene una carga positiva y Q1 tiene una carga negativa. Entonces yo puedo dibujar la fuerza en forma de repulsión, que esta sería la fuerza que le ejerce 1 a 3 y esta es la fuerza que le ejerce 3 a 1. Entonces si yo sumo las fuerzas aquí en Q3, entonces como ustedes pueden ver se me hace igual a 0, ¿verdad? Entonces esa es la única forma en que Q3 pues experimente una fuerza neta igual a 0, que Q1 sea negativo. Y bueno, eso lo vamos a corroborar cuantitativamente. Ahora, para calcular cuál es la magnitud y el signo de Q1, vamos a utilizar la ley de Coulomb y el principio de superposición. Entonces, para esto voy a hacer lo siguiente. Entonces yo quiero calcular la fuerza que le ejerce la carga 1 y la carga 2 a la carga 3. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Acá lo que voy a tener es una suma. Entonces voy a tener Q1, o sea, la fuerza que le ejerce Q1 a Q3 entre 4pi epsilon sub 0, y acá voy a tener 1 entre la distancia entre Q1 y Q3. Ahora, más la fuerza que le ejerce Q2 a Q3 entre 4pi epsilon sub 0 y la distancia entre Q2 y Q3 al cuadrado, ¿verdad? Y esto es igual a 0, ¿verdad? Porque ya me dice el ejercicio que la fuerza neta que experimenta 3 es igual a 0. Entonces, esta fuerza neta es igual a 0. Entonces, lo único que voy a hacer ahora es que voy a mandar este término al lado izquierdo acá. Entonces me va a quedar Q1 por Q3 entre 4pi epsilon sub 0, 1 entre R13 al cuadrado es igual a menos Q2 Q3 entre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado de 2 y 3, ¿verdad? La distancia entre 2 y 3. Acá pueden ver que se me cancela 4pi epsilon sub 0. Si lo mando aquí a multiplicar al lado derecho, se me va a cancelar con este que tengo acá. También la carga, si mando la carga a dividir al extremo derecho, se me va a cancelar. Entonces al final me queda que Q1, despejando para Q1, me va a quedar que es igual a menos Q2, este R13 al cuadrado lo voy a mandar a multiplicar al lado derecho. Entonces tengo R13 al cuadrado al lado derecho entre R23, que lo tenemos aquí al cuadrado, ¿verdad? Entonces
ahora yo ya puedo calcular cuánto vale Q1. Entonces tengo menos Q2, 3 nanocoulomb, 3 nanocoulomb multiplicado por R13. Ahora, ¿cuánto vale R13? Es la distancia entre Q1 y Q3. Como lo pueden ver acá, es de 2 centímetros, ¿verdad? Entonces tendría 2 centímetros, o sea, 2 por 10 a la menos 2 metros, dividido entre R23. Ahora la distancia entre 2 y 3. Como pueden ver acá, la distancia entre 2 y 3 es de 4 centímetros. Entonces tengo 4 por 10 a la menos 2 metros y ambos elevados al cuadrado, ¿verdad? Entonces, insertando esto a la calculadora, me da que Q1 debe de tener una carga negativa. Q1 debe tener una carga negativa y es de 0.750 nanocoulomb, ¿verdad? Que ese nanocoulomb es como tener menos 0.750 por 10 a la menos 9 coulomb, ¿verdad? Este 10 a la menos 9 lo podemos reemplazar por una n que significa nanocoulomb, ¿verdad? Entonces, con esto pues responderíamos al ejercicio 21.15. ¿Hay alguna duda sobre este ejercicio? Ok, vamos a continuar y vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es parecido al ejercicio anterior. Ahora lo que voy a calcular es una fuerza. Entonces el ejercicio 21.21 dice así: dos cargas puntuales se ubican sobre el eje Y, como sigue. La carga Q1, que es negativa, con una carga de menos 1.50 nanocoulomb, está en Y igual a menos 0.600 metros. 0.600 metros. Y la carga Q2, que es positiva, 3.20 nanocoulomb, está en el origen, en Y igual a 0. Entonces me preguntan cuál es la fuerza total, magnitud y dirección ejercida por estas dos cargas sobre una tercera carga, que es Q3, que es positiva, que es de 5 nanocoulomb, que se ubica en Y igual a menos 0.400 metros. Menos 0.400 metros. Entonces me preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza que experimenta la carga 3? Ok, lo primero que yo voy a hacer es que voy a realizar por acá un diagrama para poder ver cuál sería entonces la dirección de la fuerza que tendría que experimentaría Q3. Entonces tengo que Q1 es negativo, Q2 es positivo y Q3 también es positivo. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo que hacer el diagrama en Q3, ¿verdad? Si se fijan, entre Q1 y Q3 existe una fuerza de atracción, porque esta tiene signo positivo y esta tiene signo negativo. Entonces existe una fuerza de atracción. Entonces yo lo denoté con estas dos flechitas que están acá. Entonces esta sería la fuerza que experimenta 3 debido a 1, ¿verdad? Debido a 1. Creo que, vamos a ver, creo que aquí lo escribí al revés. Sí, así estaba bien. La fuerza de 1 sobre 3, o sea, la fuerza
que le ejerce Q1 sobre 3. Como es una fuerza de atracción, entonces va en este sentido, ¿verdad? O sea, en este caso Q1 está alando a Q3 hacia abajo, ¿verdad? Ahora vamos a analizar Q2 y Q3. Q2 y Q3 tienen fuerzas, tienen cargas iguales, por lo tanto van a experimentar una fuerza de repulsión. Entonces, si experimentan una fuerza de repulsión, yo tendría que dibujar las fuerzas en este sentido. Entonces, esta sería la fuerza que le ejerce 2 a 3. Entonces, si se fijan, la fuerza que le ejercen ambas cargas apunta hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza debe apuntar hacia menos y. En este caso, la fuerza debe apuntar hacia menos y, ¿verdad? Entonces ya tenemos pues la dirección de la fuerza, ¿verdad? Que sería hacia menos y. Porque nosotros no podemos determinar la dirección de la fuerza con esta fórmula, ya que esta fórmula pues no es un vector, sino que es una cantidad escalar. Entonces, únicamente yo con esta fórmula puedo determinar la magnitud de la fuerza. Para determinar la dirección yo debería hacer un diagrama así como el que acabo de hacer en este momento. Ahora yo quiero determinar la fuerza que le ejerce 1 y 2 a 3. Entonces tendría 1 entre 4 pi epsilon sub 0, carga 1, carga 3 entre r cuadrado 1, 3, ¿verdad? O sea, la fuerza que le ejerce la carga 1 a 3. Y esta es la distancia entre 1 y 3. Más 1 entre 4 pi epsilon sub 0. La fuerza que le ejerce la carga 2 sobre 3, ¿verdad? Y la distancia entre 2 y 3 al cuadrado. De acá yo puedo sacar de factor común Q3 y también 4 pi epsilon sub 0. Entonces tendría Q3 entre 4 pi epsilon sub 0. Tendría aquí carga 1 entre R13 al cuadrado más carga 2 entre R23 al cuadrado. Entonces ahora ya tendría cuál sería la fuerza, y ya lo tengo en términos de variables conocidas, ¿verdad? Q3 es igual a 5 nanocoulomb, o sea 5 por 10 a la menos 9 coulomb, 4 pi epsilon sub 0, que es una constante conocida, ¿verdad? Multiplicado por Q1, que me lo da el ejercicio, es de menos 1.50 nanocoulomb. Ahora, hay que notar acá, ¿verdad? Que esta fórmula está entre valor absoluto. Las cargas están entre valor absoluto. Entonces, acá Q3 debería yo colocarle también el valor absoluto. Y acá también a Q1 y a Q2. Entonces acá tendría Q1 valor absoluto, porque si se fijan que Q1 es negativo, pero el valor absoluto de Q1 sería positivo, que sería 1.50 por 10 a la menos 9 coulomb, entre la distancia entre 1 y 3. O sea, la distancia entre 1 y 3, si se fijan acá yo tengo y igual a menos 0.400 metros, y acá yo tengo menos 0.600 metros, o sea que la distancia sería este menos este, que es igual a menos 0.200 metros al cuadrado, ¿verdad? Más Q2 es positivo 3.20 nanocoulomb, o sea 3.20 por 10 a la menos 9 coulomb, entre la distancia entre 2 y 3. La distancia entre 2 y 3 sería de 0.400 metros. Negativo en este caso porque es en el eje menos y. Menos 0.400 metros al cuadrado. Y bueno, eso me da una fuerza de 2.58 por 10
a la menos 6 newton. Entonces, en magnitud, la fuerza que experimenta la carga 3 es de 2.58 por 10 a la menos 6 newton. Y con el diagrama de fuerzas que hicimos por acá, nosotros podemos determinar hacia dónde apunta esa fuerza. Como les digo, esta ecuación no es una ecuación vectorial, sino que únicamente me calcula la magnitud de la fuerza. Siempre me va a dar un signo positivo acá. Pero yo acá puedo denotar cuál sería la dirección de la fuerza, que en este caso apunta hacia la dirección menos y. Y bueno, con eso concluiríamos este ejercicio y la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda al respecto.